Las propiedades periódicas son características de los elementos químicos que varían de forma predecible en la tabla periódica, como el radio atómico, la energía de ionización y la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Estas propiedades se repiten en secuencias regulares a medida que aumenta el número atómico, lo que permite comprender el comportamiento químico de los elementos según su posición en la tabla. Ejemplos de propiedades periódicas. Radioatómico es el tamaño del átomo, la distancia entre el núcleo y sus electrones más externo. Energía de ionización, la energía necesaria para extender un electrón de un átomo aislado en estado gaseoso. Afinidad electrónica, la energía que se libera cuando un átomo o neutrón gana un electrón. Electronegatividad, la capacidad en un átomo para atraer los electrones de otro átomo en un enlace químico. Carácter metálico, las propiedades características de los metales como el brillo, la maleabilidad y conductividad. Ahora, la importancia de las propiedades periódicas. Permiten predecir el comportamiento químico de los elementos, facilitan la comprensión de las propiedades físicas y químicas. Los elementos ayudan a predecir el tipo de enlaces que se forman entre átomos. ¿Qué es un grupo o familia? En química, un grupo o familia es una columna vertical de la tabla periódica cuyos elementos comparten el mismo número de electrones de valencia y por lo tanto tienen propiedades químicas similares. Estos grupos denominan grupos A o elementos representativos o grupos B, elementos de transición. Recomienda el uso de sistemas numéricos del 1 al 18 para definir los ejemplos comunes son la familia de los metales alcalinos, grupo 1 o la familia de los gases nobles, grupo 18. Características de los grupos y familias. Columnas verticales en la tabla periódica son las columnas verticales. Número 2. Electrones de valencia. Los elementos de un mismo grupo tienen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Electrones de valencia lo determinan sus propiedades. Propiedades químicas. Número 3. Debido a la cantidad de electrones de valencia, los elementos de una familia tienden a reaccionar de manera parecida y formar compuestos con características semejantes. Número 4. Variaciones gradual. Dentro de un mismo grupo, las propiedades químicas y físicas varían de manera más o menos o regular a medida que aumenta el número atómico. Ejemplos de grupos o familias químicas. Grupo 1, metales alcalinos como litio y sodio, con un electrón de valencia. Grupo 18 son gases nobles como el helio y el neón, con 8 electrones de valencia. El grupo 17 es como el flúor y el cloro, con 7 electrones de valencia. Ahora, ¿qué es un periodo en química? Un periodo es cada una de las filas horizontales de la tabla periódica de los elementos. Los elementos que comparten un mismo periodo tienen el mismo número de capas o niveles de energía de electrones, aunque sus propiedades químicas varían de un elemento a otro a medida que avanza la fila. Características clave de los periodos. Filas horizontales se organizan en filas desde el primer periodo. Número 2, que son los niveles de energía. El número de un periodo indica el número de niveles. El número 3 es aumento de protones al moverse de un elemento al siguiente dentro de un periodo. El número atómico. Número 4 son propiedades variables. A diferencia de los grupos, columnas verticales, los elementos del mismo periodo no comparten propiedades químicas similares. Y por último son los números de elementos. La cantidad de elementos en cada periodo varía, comenzando con solo 2 en el periodo 1 y aumenta gradualmente. Ahora viene la explicación del tamaño atómico, de la energía de ionización y la afinidad electrónica. Empezamos por el tamaño atómico, que es esta imagen naranja que está aquí en la izquierda. El tamaño atómico o radioatómico se refiere al tamaño efectivo de un átomo.
que generalmente se mide como la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos idénticos unidos entre sí. Este tamaño es difícil de definir con precisión porque los átomos no tienen límites definidos y varían según su entorno químico y estado físico. Sin embargo, se pueden observar tendencias generales. El radio atómico aumenta al bajar en un grupo de la tabla periódica debido a más capas de electrones y disminuye al ir de izquierda a derecha en un periodo debido a una mayor atracción nuclear. Ahora viene la energía de ionización. Es la energía mínima necesaria para extraer un electrón de un átomo o ion. En este estado gaseoso, este valor indica la facilidad con la que el átomo pierde un electrón, aumentando en general de izquierda a derecha a lo largo de un periodo en la tabla periódica y disminuyendo de arriba a abajo en un grupo de factores como la carga nuclear, la distancia del electrón al núcleo y la estabilidad de la configuración electrónica, influyendo pues en la energía de ionización. Ahora por último es la afinidad electrónica, que es esta que está aquí al final, es esta de la izquierda. La afinidad electrónica de la electrónica es la energía liberada cuando un átomo gaseoso neutro gana un electrón para formar un ion negativo. Esta propiedad química, medida generalmente en kilojoules por mol, indica la tendencia de un átomo a atraer y capturar electrones cuando es mayor la afinidad electrónica. Es decir, cuando más negativa es la energía liberada, más estable es el anión formado y mayor la atracción por el nuevo electrón. Ahora vienen los electrones de transición. Son elementos de la tabla periódica grupos 13 y 12 que tienen orbitales parcialmente llenos o la capacidad de formar iones con orbitales incompletos. Ahora, los tipos de elementos de transición que están en la tabla periódica son los elementos comunes situados en los grupos 3 al 12 de la tabla periódica, como el escandio, el titanio, hierro y el cobre. Seguimos con los elementos de transición interna. Son dos series de metales que se encuentran separadas al final de la tabla periódica: los lantánidos después del lántano y los actínidos después del actinio. Se llama así porque su último electrón diferenciador entre un orbital es F. Ahora, su aplicación de los elementos de transición interna, como el cerio o el uranio, se utilizan en una variedad de tecnologías avanzadas, incluyendo producciones de imanes potentes, fabricaciones de láseres, dispositivos electrónicos como auriculares, combustible en reactores nucleares y etcétera. Ahora explicamos los metales, los metaloides y no metales. Un metal es un elemento caracterizado por su brillo, alta conductividad eléctrica y térmica, maleabilidad y ductilidad, siendo la mayoría de sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Se ubican principalmente en el lado izquierdo de la tabla periódica y forman iones positivos al perder electrones, lo que les da una baja de electronegatividad. Las características principales es su conductividad, el brillo, los sólidos a temperatura ambiente, la maleabilidad y ductilidad, la alta densidad y la formación de iones positivos. Unos ejemplos de los metales es el aluminio, el hierro, el cobre, que es el oro, la plata y el mercurio. Ahora siguen los metaloides. Los metaloides o semimetales son elementos químicos que representan o presentan propiedades intermedias entre los metales y no metales. Ahora, sus propiedades de los metaloides son la conductividad eléctrica, el estado físico, la fragilidad, comportamiento químico y la reactividad. La ubicación de la tabla periódica son los metaloides se encuentran en una línea diagonal en la tabla periódica separándolo de los metales.
Por ejemplo, tenemos comúnmente sería el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Y por último siguen los no metales. Son elementos químicos que se caracterizan por la ausencia de las propiedades típicas de los metales como la buena conductividad de calor y electricidad, el lustre metálico, la maleabilidad y su ductilidad. Se encuentran en la esquina superior derecha de la tabla periódica y pueden ser gases como el oxígeno, líquidos como el boro o los sólidos como el carbono, siendo estos últimos frágiles y no lustrosos. Y por último, aquí está la tabla de cómo están ubicados los metales, los metaloides y los no metales. Que aquí están los azules, que son los metales, toda esta hilera de azul. Los metaloides son de